Gracias por tu amor, gracias porque has sido bueno, gracias porque en todo tiempo, Señor, podemos experimentar ese amor, esa gracia maravillosa, esa misericordia mostrada por ti. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, porque han sido proveídas en la cruz, porque pagaste el precio completo y el sacrificio perfecto. Y por eso te honramos, te adoramos en esta noche por esa maravillosa revelación del nuevo pacto, por tu gracia preciosa, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por lo maravilloso que eres, por lo maravilloso que has sido. Cada día estamos siendo cada día más conformados, Señor. Nuestra mente cada día ha sido y está siendo renovada cada día, Señor, para ser transformados, y nuestra mente sea transformada a la mente tuya, Jesús, que ya la tenemos, y deseamos con todo nuestro corazón que fluya tu mente para no errar en el camino aquí en la tierra, Señor. Y para eso en este día aprendemos más acerca de ti y crecemos en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de tu amor eterno, Jesús, para con nosotros. Gracias. Hoy pedimos y declaramos el espíritu de sabiduría y revelación, y se alumbran los ojos de nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente renovada cada día, en el nombre de Jesús, para que podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria. Te damos gracias, Señor, por esa maravillosa herencia que nos has dado ya en Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Jesús, por haber sido impartido en cada uno de nosotros, por esa impartición gloriosa de tu vida, porque ahora tú habitas y vives y deseas manifestarte a través de cada uno de nosotros. Por eso renovamos este entendimiento, Señor. Renovamos la mente natural para conformarla a la mente que ya tenemos, la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu formación en nosotros. Gracias, Señor, porque nuestro único anhelo es poder manifestarte a cada creyente, pero ser esos vasos útiles para que tú también te manifiestes y te expreses y gobiernes en esta tierra a través de nosotros, tu iglesia, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Y mientras enseñamos tu palabra, yo declaro en el nombre de Jesús que milagros creativos de sanidad y el poder del Espíritu Santo estará manifestándose ahora en cada creyente y cada oyente, en el nombre de Jesús, poniendo órganos nuevos en el nombre de Jesús y liberándolos y sanándolos de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Declaramos en el nombre de Jesús que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús, y derribamos toda fortaleza mental que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por la vida, gracias por todo lo que eres. Espíritu Santo, manifiéstate a través de tu servidor y expresa y glorifica a Cristo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes en esta noche maravillosa que el Señor nos ha dado. Sean todos bienvenidos los que estamos en este lugar, y cada persona también que nos ve a través de estos medios de comunicación. Le damos la más cordial bienvenida en esta noche. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Lo creemos por su palabra, lo creemos por Cristo Jesús en nosotros. Ok, cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades, poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve del continente europeo, de España y cualquier otro continente de habla hispana, también le damos la más cordial bienvenida. Ya sé que nos vayan a ver directamente a través de nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, así también como de nuestras páginas de YouTube, nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted tiene la oportunidad de darle like, compartir las enseñanzas. Ya están todas las enseñanzas ahí hasta creo la última quincena, el último mes, por lo menos hasta el mes de octubre ya están las enseñanzas. Así es que estamos actualizándola continuamente también. Y si tiene oportunidad, amigo, que nos vea a través de estos medios, de compartir la palabra,
con la finalidad de poder libertar a alguien más. Es el único objetivo por lo cual predicamos el Evangelio de Cristo: liberar a alguien, ayudarlo, rescatarlo del mundo de las tinieblas. Es nuestro principal objetivo. Si tiene oportunidad de compartir, hágalo en este día, hágalo en esta noche, porque créalo que no predica, ni enseña, ni exalta ningún nombre, ningún ministerio, sino exalta a Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos, y nuestro objetivo en este lugar es exaltar a Cristo, para que Él sea el todo en todos. Y Cristo es el único que se ha conocido en toda la tierra. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama la Cena del Señor, bajo el nuevo pacto o bajo la gracia. La sesión número 7, creo que es la sesión número 7 el día de hoy. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer nada más el 26 el día de hoy. Instrucciones dadas por Cristo Jesús al apóstol Pablo. Creer lo que el apóstol Pablo no estuvo en la última cena del Señor, en Mateo 27 no estuvo. Entonces creo que esas instrucciones se las recibió, ya sea por revelación de los apóstoles o por revelación directa de Jesucristo. Dice 1 Corintios 11, 26, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Ok, pues es importante entender que este tema, cuando hablamos de la cena del Señor bajo la gracia, estamos básicamente haciendo memoria, recordando y visionando el pacto que Dios hizo en Cristo Jesús. No es más que eso, recordar el pacto. Y cuando hacemos memoria de Cristo, hagan memoria a mí, pues tenemos que hacer memoria, obviamente, tener un registro en nuestro corazón, porque realmente es un acto de fe, hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. El consumado es, Juan 19:30 dice: consumado es, terminado está, concluido está. Hubo un pacto que fue concluido, es el pacto de la ley de Moisés. Cuando hacemos remembranza a lo que Cristo hizo, debemos de entender que hubo la finalidad de un pacto que se llamó la ley mosaica. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4 dice la Biblia. Y no nada más se trata de que la finalidad es Cristo, sino el cumplimiento del tiempo. Cuando Cristo se presentó en la cruz del Calvario, cuando llevó y todo lo que nosotros no pudimos pagar en la cruz, todo lo que había y era contrario a través de la ley de Moisés, contrario al ser humano, todos los requerimientos que pedía la ley, en obediencia al ser humano, Cristo fue obediente por nosotros. No le da gracias a Cristo que Él cumplió la ley en la cruz del Calvario. Si Él la cumplió ahí, ¿qué cree? ¿Significa que yo no tengo que cumplirla en usted? Ok, ni siquiera inclusive tiene que entender. Fíjese que hay algo más maravilloso que cuando entendemos el Evangelio, va mucho más allá el entender el Evangelio, porque no nada más se trata de decir: yo quiero ser obediente a ti, Señor, pero el problema es que quiero ser obediente ¿a qué? ¿Sí me entienden? Muchos dicen que para que Dios manifieste su bendición tú tienes que ser obediente. La pregunta es: ¿obediente a qué? Nunca se ha hecho esa pregunta. El problema que no especifican obediencia a qué. Pero la Biblia, cuando en el nuevo pacto nos habla de obediencia, siempre va enfocada y se refiere a un fruto, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, miren, en Romanos capítulo 1, versículo 5, dice el 4, hablando de Cristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y cuando hablamos de que fue declarado Hijo, cuando resucitó entre los muertos, significa que hubo un momento dado en la historia en que dejó de ser hijo. ¿Entendemos? Si fue declarado hijo cuando resucitó, eso es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4, ¿no? Si fue declarado hijo por la resurrección, o sea, cuando resucitó, significa que un día fue declarado no hijo o separado espiritualmente de su padre. ¿Entendemos esa parte? Cuando escuché una predicadora, inclusive que enseña gracia, nuevo pacto, justicia, la justicia que viene a través de la fe, ella decía que
la última herejía que se está enseñando es que Cristo murió espiritualmente hablando. Y cuando hablamos de que alguien murió en la cruz espiritualmente hablando, no estamos hablando del Cristo eterno, sino de Jesús el humano, Jesús de Nazaret. Y ahí es donde tenemos que hacer una gran diferencia. Por eso es Jesucristo, Jesús el humano y Cristo el eterno. Por eso cuando dicen Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, queda un entendimiento medio raro, ¿no? Porque dice que se despojó de su deidad, haciéndose semejante a los hombres. Entonces Jesús en la tierra es el humano, el espíritu humano de Jesús. Jesús, ¿qué cree que significa Jesús? Yeshua, Él salvará. Como humano Él nos rescató. Como humano Él nos rescató, porque era un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Me entiende? Entonces, pero como Cristo vino ahora a habitar en nuestros corazones. Y eso es lo que a veces no entiende. ¿Por qué Jesucristo? No nada más es decir Jesús el ungido, porque va más allá de decir Jesús el ungido. Muchos dicen Jesucristo significa Jesús el ungido, pero más que Jesús el ungido es el Cristo eterno que vino a habitar en la humanidad de Jesús. Y el espíritu humano de Jesús tuvo que pagar el precio en sustitución de los humanos, nosotros. Y es cuando no entendemos, dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por o cuando resucitó de entre los muertos. Si hay un mensaje ahí donde nos habla de que en un momento cuando resucitó fue declarado hijo de Dios, pero entonces si alguien es declarado hijo de Dios es porque un día fue muerto espiritual. Pero no estamos hablando del Cristo eterno, estamos hablando de Jesús de Nazaret. Y eso es, a veces no hacen esa división entre Jesús y Cristo, para que al unirse Jesús y Cristo, Cristo en Jesús, entonces formen realmente el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre. ¿Okay? Entonces yo escuché a una predicadora esta semana que decía, muchos dicen, y es una herejía, dice que digan que Jesús murió espiritualmente, entonces no entiende lo que significa muerte. Muerte no es dejar de existir, sino muerte, la palabra muerte en sí significa separación. Entonces Jesús de Nazaret se separó de su Padre y en ese momento se le cargó el pecado de la humanidad. Cuando se le cargó el pecado de la humanidad, se separó de su Padre. Si no, Él jamás hubiera exclamado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué cree que se tuvo que desamparar? ¿Por qué el Padre desamparó al Hijo? ¿Por qué el Padre dejó abajo al Hijo? ¿Por qué? Por nuestros pecados, más bien por la naturaleza de pecado nuestra que le cargaron a Él. ¿Okay? Entonces decir que Cristo murió espiritualmente significa se separó del Padre y fue Jesús de Nazaret. ¿Okay? Tenemos esa parte. Entonces, pasando al siguiente, dice Romanos capítulo 1 versículo 4. ¿Okay? 5 dice, ¿y por quién recibimos qué? La gracia. Por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice el apóstol Pablo, por quien recibimos la gracia, ¿para qué? Para la obediencia a la fe. Si hay una obediencia de los hijos de Dios en el nuevo pacto, es una obediencia a la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo. Es la única obediencia que usted tiene que realizar en el nuevo pacto. Ahora, la obediencia es algo que debe surgir como una actitud propia de alguien que se está esforzando por obedecer a Dios para ser bendecido, o la obediencia es un fruto. Y es lo que a veces muchos no entienden, que la obediencia es un fruto de Cristo que habita en nosotros, porque es Cristo queriéndose expresar a través de sus hijos. Entonces, como es Cristo queriéndose expresar a través de sus hijos, nosotros permitimos que Cristo sea formado en nuestras mentes y sea transformado en nuestra mente para que Cristo sea formado en nuestra mente, porque eso es lo correcto, que nuestra mente natural, nuestro entendimiento sea transformado, y una vez que es transformado, a la vez Cristo es formado. Y cuando Cristo es formado, ¿a quién cree que expresamos o quién cree que se expresa a través de nosotros? Porque la iglesia, estamos aquí en la tierra para que Cristo se exprese a través de nosotros.
Es el objetivo primordial, principal, que Cristo se exprese a través de sus hijos. Ok, muy bien. Entonces, dice el apóstol Pablo: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, dice, en todas las naciones por amor de su nombre. Estamos viendo el tema de la cena del Señor bajo la gracia. Y cuando hablamos de la cena del Señor, celebrar este acontecimiento, tomar la cena del Señor, no es más que recordar el pacto, y es un acto de fe. No es una ceremonia, para que usted me entienda, como el Antiguo Testamento. No es una ceremonia, no es una Pascua como la celebraban los judíos, que era un sacrificio de animales. No se trata del día de la expiación. Los judíos celebran la Pascua, no sé si por ahí en el mes de, ¿qué será? No sé si en abril más o menos, creo que celebran el día de la Pascua para los judíos. En el Antiguo Testamento los judíos celebraban la Pascua, y ¿qué cree que hacían? Sacrificaban animales, sacrificaban un cordero, sacrificaban corderos, derramaban sangre de corderos. Ahora dice la Biblia en primera carta a los Corintios 5 que nuestra Pascua es Cristo. Entonces nosotros ya no tenemos que hacer nuestro ceremonial conforme al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, es decir, la ley, sino ahora lo hacemos bajo la gracia, en el sentido de que no se trata de celebrar una ceremonia para recordar, o una ceremonia ritualística, pues, sino se trata de hacer una ceremonia con la finalidad de que sea un acto de fe que traiga beneficios a nuestra vida. Ese es el objetivo primordial de celebrar la Santa Cena bajo la gracia. Hay una gran diferencia, ¿no? Pero obviamente todo va enfocado en lo que dice el apóstol Pablo. Todo va enfocado, entonces, entendiendo eso, que nuestra obediencia es para justicia. Nuestra obediencia es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es un fruto del Espíritu que provee el Espíritu para nosotros. Okay. De acuerdo a, entre más Cristo se ha formado en ustedes, y eso lo dijo Pablo, fíjese, cuando Cristo es formado, Pablo lo dijo en un contexto de que estaba más haciendo una comparativa entre la ley de Moisés y la gracia, es decir, Cristo. Si vamos a Gálatas capítulo 4, vamos a entender un poquito más. Gálatas capítulo 4, las personas, digo, no todos tienen que necesariamente creer lo que creemos o lo que la Biblia dice, más que nada. No todos tienen que creerlo, pero si realmente se puede creer, se va a disfrutar, porque vamos a ejercer fe en la obra completa y perfecta de Jesús. Entonces no necesariamente tienen que creer esto que van a escuchar el día de hoy, pero si lo creen van a poder disfrutar de una herencia completa, perfecta, van a vivir larga vida sobre la tierra y van a ser personas útiles para el reino de Jesús, si lo pueden creer. Entonces, si vamos al libro de Gálatas, vamos a leer por ahí el versículo 10, si lo puede leer. Dice: guardan los días ¿qué es el versículo 10? Para después poder llegar al 19 necesitamos leer el 10, ¿ok? Dice: guardan los días, los meses y los tiempos. Se me está borrando aquí la letra, en el nombre de Jesús. Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué significa guardan los días? Cuando leemos el libro de Gálatas, literalmente hay un contraste entre los judaizantes convertidos a Cristo, que guardaban la ley y ahora querían que los que se habían convertido a Cristo, ahora tenían que judaizar, se llama literalmente regresar a cumplir la ley de Moisés y circuncidarse para poder ser salvos.
y era un problema en la iglesia primitiva que el apóstol Pablo atacó con ello. Y aquí en este caso, en el libro de los Gálatas, realmente hacía un contraste entre lo que enseñaban los judaizantes, lo que se refiere a la ley y lo que se refiere a los dos pactos, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces, dice, guardan los días. ¿Qué significa? Guardan las fiestas judías, guardan el Shabbat, o celebran la Pascua conforme al contexto judío. Todavía en ese tiempo se sacrificaban animalitos, corderos que simbolizaban al Cristo eterno, al Cordero eterno. Sin embargo, llegamos el tiempo en que en el año 70 fue destruido el templo. Pero todavía en el libro de los Gálatas, en el libro, cuando se escribió el libro de los Hebreos, muchos dicen que Hebreos se escribió antes del 70. No se sabe exactamente la datación perfecta, ¿no? Pero muchos dicen que fue después del 70. Aún así, si se escribió antes del año 70, Pablo les da a entender que no tendrían por qué sacrificar animalitos. No tendrían por qué sacrificar. Entonces, lo que estaba sucediendo en esa época era que ahora querían que se guardara la ley. Y dice, guardan los días, las fiestas, celebran las fiestas. Entonces era algo que todavía el convertido a Cristo Jesús judío, porque la primera iglesia, perdón, la iglesia primitiva, los primeros que se convirtieron, ¿qué cree que eran? Eran judíos. No había todavía gentiles, ¿okay? Aunque los Gálatas obviamente no eran judíos, eran gentiles. Pero la primera iglesia que se convirtió literalmente eran judíos, y ellos iban a retransmitir el evangelio por todas las naciones. Ahora, dice, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Dice el 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, les predicó el evangelio, que es Cristo Jesús, la gracia, que ya no tienen que hacer obras para ser salvos, sino lo único que necesitan es creer en el Cordero de Dios. Era lo único que necesitaba. Entonces, dice Pablo, tanto que trabajé predicándoles a ustedes la gracia, Jesucristo, tanto que trabajé en ustedes enseñándoles el nuevo pacto, que no tenían que hacer obras para ser salvos, tanto que trabajé con vosotros, y ahora me temo que trabajé, dice, en vano. O sea, imagínense la desesperación de Pablo en esa historia, en ese contexto. Qué desesperación que a la gente le digas que ahora son salvos por la gracia de nuestro Señor Cristo, porque por gracia, dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos. ¿Ok? Pero dice, por medio de la fe. ¿Qué significa? Que yo necesito ejercer fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe no son obras. La fe trata de recibir lo que ya se me dio por gracia. Eso trata la fe. Porque si usted le añade obras a la fe, pero pastor, es que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Bueno, entonces váyase a la historia de los libros. ¿Qué cree que se escribió primero, Efesios o Santiago? ¿Usted cree que porque está al final Santiago, casi las últimas cartas Santiago? ¿Usted cree que porque Santiago está al final se escribió primero? Santiago se escribió primero. Ni siquiera existía el nuevo pacto que Cristo le reveló al apóstol Pablo. En su entendimiento, Santiago escribió esa carta. ¿Es buena la carta? No decimos que es mala la carta. Simplemente que las obras que habla Santiago ahí no está hablando de obras de fe, ¿ok? Sino está hablando la fe mezclada con obras. ¿Por qué? Porque cuando habla Santiago eso, está hablando acerca principalmente de darle de comer a las viudas, a los huérfanos, que usted haga obras. Y no estamos en contra. ¿Cuántos saben que no estamos en contra de hacer obras, de ayudar a la gente? No estamos. Lo único que digo es que si usted va a darle comer, va a ayudar a un huerfanito en la calle, le va a dar a una persona un plato de comida de su casa, un vagabundo que pasa por su casa, eso no lo va a salvar. ¿Sabía que eso ni siquiera usted va a decir, es que yo le agrado a Dios por esta buena obra? No le agrada a Dios. Usted le agrada por la obediencia a la fe. ¿Cuál es la obediencia a la fe? La que dice que Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 8, 9. Si eso dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces ahora Él fue obediente por usted. En sustitución de su obediencia, Él fue obediente. Ahora yo digo que sean desobedientes. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que tiene que entender que la obediencia es un fruto.
Ese es el riesgo que se corre en entender obediencia. Puedo yo entender obediencia en el sentido de decir, bueno, es que tengo que ser obediente, esforzarme, no sé, dar más para el reino, y no estoy en contra de que se dé. Es que no tengo que estar congregándome todos los días que se pueda, por eso yo soy obediente a Dios en escuchar su palabra. Si alguien escucha la palabra por ser obediente, desde ese momento ya está mal. Inclusive si alguien ora por ser obediente a Dios, está mal. Porque si usted ora por ser obediente, entonces no está orando por gratitud, por gozo y disfrute de tener convivencia y comunión con su Padre Celestial. ¿Entendemos esa parte, no? Imagínense todo en la mañana, ay, qué flojera, 6 de la mañana levantarme para irme a trabajar, pero me levanto a las 5:30 porque tengo que orar antes de irme a trabajar, pero me representa un gran esfuerzo, Señor, poder orar contigo a las 5:30 de la mañana. No sabes cuánto me esfuerzo, Señor, me duele mucho, me sacrifico mucho, me desvelo mucho solamente por tener comunión contigo. Mejor no lo hagan. Siempre que usted se comunique con su Padre, hágalo porque desea y ama y disfruta esa comunión con Él. No lo haga por obediencia. Todo lo contrario, cuando usted crece en el entendimiento de Cristo, disfruta orar, disfruta hablar en lenguas, disfruta comunicarse con su Padre, y no lo hace por ser obediente, lo hace porque ama. Imagínese qué feo sería usted como padre de familia, que un hijo lo ame a usted porque usted le da dinero. Póngase a pensar la actitud de nuestro Padre Celestial. Póngase a pensar. Dígame, pues es que me da mi domingo, me da mis 500 pesos para mi domingo. Oh, pues voy a ser obediente a mi papá. Si mi papá me dice, ve a la tienda y cómprame esto, inmediatamente voy, porque ya sé que tengo mis 500 o mis 1000 pesos por domingo. Dígame, ¿usted cree? Y voy a querer mucho a mi papá porque me da dinero cada semana. Dígame, sinceramente, ¿cómo se sentiría como padre usted? Que por conveniencia lo amen. Póngase a pensar. ¿No se sentiría hasta decepcionado? Decir, o sea, ¿me aman porque me necesitan y quieren algo de mí? ¿O me aman y externan ese amor porque realmente me aman y disfrutan estar conmigo? Póngase en las dos posiciones, de hijo y de padre. Pero yo le recomiendo que se ponga en la posición de padre. Como el hijo pródigo, mató, no físicamente, sino lo mató en su corazón a su papá. Para recibir la herencia, él tenía que morir primero el padre. Y el hijo no le importó, sabes que dame mi herencia, como diciendo, estás muerto, para mí estás muerto, yo quiero mi dinero. Sin embargo, el hijo se va, pierde todo, lo desprecia a su padre, y cuando regresa el padre, ¿qué cree? Lo recibe con los brazos abiertos. Así es nuestro Padre Celestial. ¿Sí me entiende? Pero qué maravilloso sería que yo me comunique con Él porque lo amo, porque deseo estar con Él, no por obediencia, sino que mi obediencia sea el fruto de ese amor y del entendimiento de lo que Cristo hizo por mí. Y yo soy obediente a Él en el sentido que ese es fruto. No es algo que me tengo que esforzar, sino que me sale por naturaleza. Si usted va a Filipenses 2, se va a encontrar que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, ok. Ahora, Gálatas capítulo 4, versículo 10, guarda los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Y más adelante, ya llegamos al versículo 16. Me he hecho vuestro enemigo por decirle la verdad. ¿Cuál verdad estaba hablando Pablo? ¿Qué es decirle la verdad a los hijos de Dios? ¿Cómo predicarle uno que recibió por gracia la salvación por medio de la fe? ¿Qué es decirle la verdad a esa persona? Que se porten bien,
que es decirle la verdad. Yo tengo una frase y la he puesto mucho en la página de Palabra de Fe y Gracia Jalisco, esta expresión: el evangelio antropocéntrico. Antropocéntrico, obviamente, la frase, para que usted la entienda, cuando yo ponga antropocéntrico, significa centrado en el hombre. El evangelio que está centrado en el hombre, y siempre en el hombre y no en Dios, y siempre en el hombre, es aquel evangelio que le dice siempre que usted es una persona mala y que necesita reprensión, exhortación y duro con usted. Ese es el evangelio antropocéntrico, que lo tratan a usted de malo y que lo quieren corregir. Siempre está centrado en el hombre. Te portaste mal toda la semana, pensaste eso, hiciste aquello, hasta tomaste Coca-Cola, que es del diablo. ¿Qué hiciste, hermano? A ver, ¿qué pensaste? ¿Cuántas cosas malas hiciste? Fíjese, ¿en quién está centrado? ¿De quién estamos hablando? ¿De Cristo o del ser humano? Por eso se llama antropocéntrico. El centro es el ser humano. Fíjese, ¿por qué estamos viendo todo esto respecto a la cena del Señor? Porque el Señor dijo que hagan memoria ¿de quién? ¿De cuántos mal se han portado, hermanos, para que celebren la cena? ¿De qué cosas malas hicieron? Piensen, a ver, confiesen sus pecados. ¿Usted cree que es necesario confesar pecados para celebrar la cena del Señor? ¿Usted cree que es correcto confesar pecados para celebrar la cena? ¿Será correcto? ¿Será el requisito que Pablo dijo? ¿Será requisito o no? Digo, yo no digo que la persona que quiera confesar pecados los confiese, no digo nada. Además, yo no creo en la confesión de pecados. Yo creo en el arrepentimiento, es muy diferente a la confesión de pecados. ¿Usted cree que si le confiesa sus pecados a Dios, Él no lo sabe? Como para que usted llegue todavía a recordarle cuán pecador es usted. Si usted es justo y perfecto y santo y fue comprado por la sangre preciosa de Jesús. Ok, entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque Jesús dijo, sí o no lo acabamos de leer: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, ¿qué dice? Entonces, cuando usted celebra este acontecimiento, hagan memoria de mí. Necesito que recuerden lo que yo hice por ustedes. Todo lo que yo hice por ustedes, necesito que lo recuerden. Examinen qué pasó con el cuerpo del Señor, dice Pablo. No tenemos que examinar cuán bien o mal nos portamos, porque estamos hablando del evangelio antropocéntrico, ¿ok? Entonces el evangelio antropocéntrico es en el sentido de que todos los creyentes en Jesús son malos, porque los predicadores que predican el evangelio antropocéntrico, para él todos los creyentes, además todos ustedes dan cuenta que yo, imagínense, yo soy un predicador del evangelio antropocéntrico que se basa y se centra en el hombre, en las obras del hombre. Da cuenta que yo ustedes los veo todos, a ver, a todos les veo la cara de rateros, a todos les veo la cara de malos, a alguien le echaron una mentira, a alguien le robaron. Imagínense, estarles viendo yo la cara así, ¿no? A ver, ¿quién por ahí robó a su patrón en ese día? Si es cajero, a ver, ¿qué hermanita robó? Imagínense, algo así, ¿no? El evangelio antropocéntrico. Entonces, imagínense yo, hermanos, por favor, ya no anden robando, hermanos. Tienen que cumplir los mandamientos, hermano. Y muchos que no creen que tienen que cumplir mandamientos, pero dicen, pero se tiene que portar bien, hermano, ya no ande transeándole al patrón. Digo, y dice, bueno, ¿nos está viendo la cara de tranzas el pastor este o qué onda? Digo, es la primera expresión que debemos de pensar, ¿no? Nos está viendo la cara de malos, todos somos malos, que siempre llegan a predicar. Y hermano, por favor, compórtese bien, hermano, ya no mienta, ya no ande de chismoso con los vecinos, hermano, ya no haga cosas malas, hermano. Y luego se pone a pensar, bueno, entonces todos son malos, todos los cristianos son malos. Cuando la palabra dice que usted es bueno por el Cordero que habita en usted, por el Cristo que habita en usted, usted es bueno. Partamos de un punto: el creyente en Jesús es bueno por Cristo que habita en él, porque es perfecto en el espíritu. Usted es un espíritu nacido nuevo, usted es perfecto. Partamos del punto central. ¿No cree que es correcto partir del punto central? Imagínese, se quema
una computadora. ¿A dónde vamos para cuando una computadora no sirve? ¿A dónde vamos? A la principal que vamos. Perdió toda la información. ¿Dónde nos vamos? Al disco duro. Creo que ese es lo más principal, ¿no? El disco duro, ¿no? Que es donde parte todo, ¿no? Digo, es un ejemplo que puedo poner, ¿no? Y muchos parten de lo externo para llegar a lo interno, cuando el origen, la raíz y el problema está en lo interno, no en lo externo. La raíz y el problema del ser humano, ¿dónde cree que está? El ser humano sin Cristo. ¿Dónde está el problema? ¿Externo, en sus actos? ¿En cuán mal se portan? ¿En que hacen un relajo? ¿Será eso el problema del ser humano? ¿O será que no tienen a Cristo en su corazón? Que no son nacidos de nuevo. Póngase a pensar, ¿cuál cree que es el problema? Puede opinar, ¿eh? ¿Interno o externo? ¿Cuál es el problema de los que están sin Cristo, muertos espirituales y que se van a ir al infierno, al Seol o al Hades a sufrir? Sin Cristo ya se van a ir. Sus espíritus van a ir a sufrir eternamente. ¿Cuál es el problema de ellos? ¿Los actos de pecado o la naturaleza de pecado? Sencillo. Porque no tiene a Cristo en su corazón y tiene naturaleza de pecado, por eso se van al infierno a sufrir. ¿Entendemos? No por sus actos se van al infierno, sino por su naturaleza de pecado. Entonces, si el problema es interno, ¿por qué cuando alguien se convierte a Cristo tengo que tratarle lo externo cuando siempre seguirá siendo el problema interno? Porque una vez que nació de nuevo, ¿qué cree que necesita el ser humano? Que Cristo sea formado en su mente, para que conforme sea formado, transformada su mente, Cristo sea formado en su mente, y ahora sí, de la abundancia de su corazón puede expresar los actos de justicia, es decir, portarse bien. Hagan memoria de mí, no hagan memoria de cuál mal se portaron en la semana ni cuál bien se portaron. ¿Usted cree que usted es digno? Imagínense, uno de ustedes, no sé cuál, o uno que nos ve por internet, se portó mal toda la semana, pero usted se portó muy bien, portadito, muy bien, no ha hecho ni una mentirita, nada. Nunca le dijo al patrón donde usted labora, nunca le dijo, llegué tarde porque el camión no pasaba. No, ni una mentirita, se portó bien toda la semana. Pero el otro que se portó mal, pero es hijo de Dios, creyente en Jesús, ¿quién cree que tenga más derecho a celebrar la cena del Señor para recibir los beneficios como un acto de fe? ¿Usted por sus buenas obras o el que se portó mal? ¿Quién cree que tiene más derecho? Si es a través de la obediencia de Cristo. Póngase a pensar. Y ahí es donde viene la autojusticia. Yo me voy a ir al cielo por lo bueno que me porte. ¿Sabía que mucho cristiano así le hace? Creen que no, los que creen en el arrebatamiento creen que no se van a ir en el arrebatamiento porque un pastor les dijo que eran de las 5 vírgenes que no tenían aceite. Y luego le preguntas, ¿y cuáles son las 5 vírgenes que no tenían encendida la lámpara? Y que se les acabó el aceite. Y luego te dicen, bueno, ahí es donde viene el invento y la añadidura que no es bíblico, mi hermano. Bueno, porque no se congregaban, porque no diezmaban, porque no se portaban bien con el pastor, porque no honraban al pastor. ¿A quién cree que le conviene ese tipo de evangelio, mi hermano? Hay gente que da series completitas que se llama serie Honren al Pastor. ¿Por qué no dan una serie que el pastor honre a los creyentes, a los congregantes? ¿Y por qué no dan una serie que el pastor les dé dinero a los congregantes? ¿Por qué cree que no dan una serie esa? Porque no les conviene. Pero yo conozco hermanos, pastores que dan series completitas de la honra al pastor. Póngase a pensar cómo estamos como iglesia de Cristo. Ni siquiera estamos en pañales, mi hermano. Evangelio antropocéntrico es aquel que dice que usted es bien malo. Ya me acuerdo de la película de Paco bueno y Pedro malo. ¿No recuerda esa película de Pedro Infante con Jorge Negrete? ¿No la recuerda? ¿No son de esa época?
En 1945 la hicieron. Vea esa película, ¿cómo se llama? ¿Los dos qué? Dos tipos de cuidado, algo así. Uno era bueno, el otro era malo. Algo así se me figura, ¿no? Da cuenta, a todos yo les voy a ver la cara de rateros. Da cuenta si llega un pastor, ¿no? Yo a todos les veo el pastor que predica el evangelio antropocéntrico. A todos les veo la cara de rateros, que a todos les dice que no roben. Cuando les dicen que no roben es porque le están viendo la cara de rateros. ¿Sí se ve? Hermanos que no ven por internet. Cuando un pastor le dice no robes, Filigonio, Anastasio, por favor, Anastasio, no andes volteando a ver a las mujeres, adúltero. ¿Qué cree que cómo les está viendo la cara? Partamos de la raíz que es Cristo. Si nuestra raíz es Cristo, yo tengo que enseñarle Cristo. No tengo que enseñarle cuánto bien o cuánto mal se va a portar. Porque conforme Cristo se ha formado en usted, por añadidura, como un fruto, usted se va a portar bien. Si no se porta bien, lo agarramos con el cinto. No se crea. Romanos capítulo 5. Fíjese, 19. Porque así como por la obediencia de un hombre, ¿de quién cree? ¿De qué obediencia está hablando? De la obediencia de Cristo. Así que como por la obediencia de un hombre, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos. Perdón, Adán, habla de Adán. Aquí habla de Adán primero. Así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron, desobediencia, perdón, de un hombre fueron constituidos pecadores. ¿Desobediencia de quién? ¿De quién? De Adán, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán, usted fue constituido pecador. Es decir, usted no tuvo que hacer nada malo para ser un pecador. Usted tuvo y tenía naturaleza de pecado por la desobediencia de Adán, no porque usted desobedeció los mandamientos. Porque por la desobediencia de un hombre fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, es decir, Cristo, usted fue constituido como justo, inocente. La justicia de Dios en Cristo Jesús, la justificación significa que usted puede presentarse delante de Dios independientemente de sus obras, como si nunca hubiese usted cometido un solo error o pecado. Entonces, por la obediencia de Cristo, ¿usted fue constituido como justo o fue por la obediencia de usted? ¿Qué es lo que dice el nuevo pacto? ¿Qué es lo que dice Pablo? Si por la desobediencia de Adán usted fue muerto espiritual, no por sus pecados. ¿Cuántos saben que el mundo sin Cristo, no por los hechos que ellos están cometiendo malos, son pecadores? ¿O son muertos espirituales por sus malas obras? ¿O son muertos espirituales por la desobediencia de Adán? ¿Qué dice la Biblia? Por la desobediencia de Adán. Entonces usted ahora es justo, perfecto, santo, con la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Por la obediencia de Cristo. Ahora, ¿usted le puede añadir a la obra de Cristo para ser justo? Esa es la pregunta. Y ahí entra el evangelio otra vez antropocéntrico, centrado en el hombre. ¿Cuánto bien te has portado, Filigonio, para ser de las 5 vírgenes que tienen aceite y está encendida la lámpara y se vaya con el Señor cuando venga? ¿O eres de las 5 vírgenes que no tenían aceite y se le acabó y se le apagó la lámpara y se les acabó el aceite? ¿De cuáles? Y luego cuando usted le pregunta, entonces, ¿qué necesito para tener aceite, pastor? Y ahí es donde viene el invento, porque es un invento. La Biblia no lo dice. ¿En dónde dice la Biblia que usted tiene que diezmar y ofrendar para irse con Cristo en el arrebatamiento? ¿En dónde dice la Biblia? Ahora, ¿estoy diciendo que no diezme? No. ¿Estoy diciendo que no ofrende? No. Porque es una participación de la naturaleza que tiene usted. Es la manera, es su culto racional, de la manera en que usted puede literalmente adorar a Dios a través de sus finanzas, porque ese es culto racional. ¿Ok? Culto racional. Dice en Romanos capítulo 12,
habla de un culto racional. Cuando nos reunimos nosotros aquí nos reunimos más allá de nuestra adoración a través de la alabanza. Hay una adoración más, ¿cómo le puedo decir? Más espléndida, más grande y más poderosa. Nos reunimos aquí para realizar algo que se llama culto racional. ¿Qué significa culto racional? Bueno, que su mente sea transformada, que Cristo sea formado y que donde quiera, una vez que Cristo sea formado, donde quiera que usted ande, manifieste el Cristo que habita en usted. Eso es nuestro culto racional, que en todo momento, en todo lugar, con mis acciones yo pueda mostrar el Cristo que habita en mí. Ese es el culto racional en el nuevo pacto. Esa es la adoración en el nuevo pacto, para que usted me entienda. Y no digo que no podemos adorar a Dios a través de la alabanza, es una parte, pero más que nada nuestro culto, por lo cual nos reunimos, el culto que le damos a Dios, ¿cómo es? Culto racional, es lo que dice la Biblia en el nuevo pacto. ¿Okay? ¿Qué significa predicar el evangelio también? Porque cuando estamos predicando el evangelio, estamos realizando la actividad que se nos asignó de sacerdotes. ¿Sabía que ya no existen ciertos sacerdotes conforme a la descendencia de Leví? En el nuevo pacto no existe ya. En el nuevo pacto dice, estamos hablando de lo que dijo creo que Lutero en la reforma de 1500. ¿Qué fue lo que se restauró? El sacerdocio universal de los creyentes. Todos son reyes y sacerdotes. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes, ¿qué creen? Ministramos a Dios aquí en la tierra. ¿De qué manera ministramos a Dios en la tierra? Bueno, una de ellas es cuando predicamos el evangelio. Acortamos la distancia que hay entre el mundo y Dios. Al predicar el evangelio acercamos personas al reino, los introducimos en el reino. Eso es nuestro culto, literalmente en el nuevo pacto, nuestro culto racional, en el entendimiento. Y cuando tenemos un entendimiento perfecto de lo que Cristo, entonces por naturaleza nosotros comenzamos a hacer, ahora sí que realizamos los actos o las acciones de Jesús aquí en la tierra, por decirlo así. Muy bien, entonces Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, no por sus obras, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos como justos. Entonces, ¿por qué es justo usted? Porque se portó bien y es obediente y... No, por la obediencia a Cristo usted es justo, porque usted creyó que Él fue obediente hasta la muerte. Y luego habla dos muertes. Filipenses 2 habla muerte de cruz. Y ahí es donde entramos a ver qué pasó con el Cordero, que murió en la cruz del Calvario. Y cuando decimos que murió en la cruz, significa que hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Muerte es separación. ¿Ok? Muerte es separación. Entonces, debemos de tener bien claro, cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, que el Evangelio de Cristo, más allá de hablar acerca o de que esté centrado en cuán bien, digo, cuando escucho un predicador, a veces inmediatamente distingo así, pues me pongo a oírlo y dice inmediatamente lo que es, a ver, hermanos, a ver cuántos de aquí se han portado bien en la semana. Dices, hermanos, si usted, y ponen estos ejemplos, si usted labora más en un trabajo, fíjese, es un ejemplo incorrecto. Si usted labora más en un trabajo, ¿a quién le van a pagar más? ¿Al que laboró menos o al que laboró más? Vamos a pasar así naturalmente. ¿A quién cree que le van a pagar más? ¿Al que laboró menos o al que laboró más? Entre comillas, porque no es una verdad absoluta. Ahora le voy a poner una comparativa. ¿A quién le van a pagar más? ¿Al gerente o al empleado que trabajó más? ¿O al gerente que trabajó menos? No es una verdad absoluta, es una verdad. No es absoluta. En otras palabras, yo no puedo poner un ejemplo que el que trabajó más le van a pagar más porque trabajó más. No. Y ese ejemplo lo ponen para que entre más dinero de usted, más va a recibir de Dios. Eso no es cierto.
y depende cómo lo tome. ¿Por qué razón? Porque Cristo lo hizo rico en la cruz del Calvario. Pero por naturaleza usted quiere dar más. No para que Dios le dé más, sino porque lo dio todo en la cruz. Y por eso somos espléndidos con el reino, no para que Dios me dé, sino porque ya me dio todo. Fíjese la gran diferencia entre ley de Moisés y nuevo pacto en Cristo Jesús. Hagan memoria de mí. No hagan memoria de cuán buenas obras hacen, de todo lo bien que se portaron. No. Si usted hace memoria de Cristo, lo que Él pagó, su sacrificio perfecto y completo, entonces realmente usted es digno en el sentido de que cuando la celebre como un acto de fe, usted va a recibir el beneficio de ese acto de fe. Porque es acto de fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía? Es un acto de fe en la gracia. Muy bien, entonces en Éxodo 12, ¿le quedó claro? Bueno, nos quedamos en Gálatas 4, ¿no? 1 Corintios 11:26. Todas las veces que comas ese pan, todas las veces que bebas esta copa del Señor, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Pero en el 24, en el 25, dice que cuando usted coma este pan y bebe esta copa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hagan memoria de mí. Hagan memoria de lo que yo pagué por ustedes. Hagan memoria de mi sacrificio. Hagan memoria de dónde los posicioné. Todo lo que yo les di por gracia. Hagan memoria que yo llevé en mis heridas. Ahí llevé sus enfermedades. Hagan memoria de eso. Hagan memoria de ese pacto que se concretó en la cruz del Calvario, donde dije, consumado es. Terminada está la ley, ya no tienes que hacer obras, ahora solamente cree en mi obediencia y recibirás la manifestación de mi obediencia. Ahora, la obediencia de los creyentes tiene que ser solamente un acto, tiene que ser como un fruto y por naturaleza debe de salir. Nuevamente insisto, qué maravilloso sería que nosotros seamos personas que demos para el reino de Dios y que por naturaleza nos salga a dar. A que un pastor de enfrente le esté presionando psicológicamente, le esté básicamente orillando a que usted tiene que dar, a que lo hagamos porque nos nace dar para el reino. Qué maravilloso sería, ¿no? Porque cuando te dicen entre más des, más vas a recibir, es una verdad no absoluta, sino una verdad a medias. Porque no es cierto que entre más des vas a recibir, si lo estás haciendo como una obra de ley. Pregúnteme a mí, mi hermano, yo hasta competencias tenía con otro. Con que fulano regaló una bicicleta, pues yo voy a regalar un carro. Porque te enseñaban que si regalabas un carro ibas a recibir 100 carros. ¿Sabe que está mal ese concepto? No digamos, no estemos pensando en que no se van a multiplicar las cosas, se multiplican. Pero nuestra idea no es dar para recibir 100 veces más, sino que damos porque el amor de Cristo está en nosotros y lo hacemos porque nos nace sembrar o dar. Nunca por conveniencia, porque si lo hacemos por conveniencia lo estamos haciendo como una obra de ley. Da para que se te dé. No, Él ya me dio todo. ¿Qué nos hizo pobre por mí en la cruz de Calvario? Y se hizo pobre para que yo fuera rico. ¿Dónde? En la cruz, en la obediencia de Él. No cuánto yo tengo que dar. Si yo doy es porque me nace. Es un fruto. Esa es la gran diferencia entre el evangelio antropocéntrico, que solamente se basa y está centrado en el hombre. Siempre, yo puse un post ahí, ¿no? Dice, el evangelio antropocéntrico se basa en que todos son bien malos, todos los creyentes son malos y necesitan vara dura y corrección. Ese es el evangelio antropocéntrico, legalista e hipócrita. ¿Por qué cree que es hipócrita? ¿Qué entiende por hipocresía? Bueno, falsedad, así, ¿no? ¿Por qué es hipócrita ese evangelio antropocéntrico que se basa nada más en que todos ustedes de aquí son malos, pero ¿qué cree?
Yo soy bueno. Yo soy bueno. Y el que no da dinero para el reino es un ratero. Entonces yo soy el bueno. Y todos ustedes son los malos. No se incluyen los predicadores en la enseñanza y en el mensaje. Por eso es antropocéntrico. Ustedes malos y yo predicador bueno. ¿Será cierto eso? Por eso es un evangelio hipócrita. Así lo puse ahí. El evangelio antropocéntrico, el que predica ese tipo de evangelio, no es más que un evangelio que está centrado solamente en el hombre. ¿Cuánto bien te portaste? ¿Cuánto bien te debes de portar? ¿Y cuánto mal te portaste? Cambia, corrígete, cambia, hazlo. No se trata de decirle a usted que cambie y lo haga, sino se trata de decirle que se llene de la plenitud de Cristo. Y una vez que Cristo esté impregnado hasta en sus huesos, entonces usted va a ser una persona que actúe conforme al reino de Dios, por naturaleza, como un fruto. Por eso insisto mucho en esta enseñanza, es específicamente para decirle: hagan memoria de Cristo cuando celebren la cena del Señor. No hagan memoria. ¿Por qué? Porque de ahí viene la condenación. Entonces, cuando yo celebro la cena sin discernir el cuerpo del Señor, dice Pablo, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa juicio y come para sí? No significa que va a morir, aunque dice que muchos murieron. Pero discernir el cuerpo del Señor no se trata de que usted se haya portado bien para celebrarla o se haya portado mal para no celebrarla, sino está diciendo que usted conozca lo que Cristo hizo por usted. Y si la celebra sin conocer lo que Cristo es por usted, ¿qué va a pasar? No está ejerciendo fe en la obra terminada de Jesús. Y si no está ejerciendo fe, pues ¿qué va a pasar si alguien viene enfermo y celebra la cena? Es como si se pusiera una inyección de agua destilada. No tiene efectos. No tiene ni un efecto. ¿Entendemos? Por eso insisto mucho en que Cristo no nada más lo repitió con el pan, sino lo repitió con el vino. Hagan memoria de mí. Recuerden lo que yo hice por ustedes. Vean mi obediencia en la cruz. Vean mi obediencia. ¿Usted cree que ahorita una persona pueda cumplir la ley de Moisés? En la actualidad, ¿usted cree que pueda cumplir la ley? Imposible. Porque si alguien incumple un mandamiento, es más, como en el antiguo pacto de la ley, nadie pudo cumplir la ley. Por eso Dios instituyó el sacrificio de animalitos. ¿Para qué? Como un acto de perdón anual de pecados. Entonces, perdonar el pecado de todo el pueblo anualmente a través del sacrificio de corderos, lo que significa es que ni uno pudo cumplir la ley. Y si ahorita alguien quiere cumplir la ley de Moisés, entonces como no va a poder, necesita que sacrifique gatos por lo menos. Pobres gatos, ¿no? Se están perdiendo por ahí en ciertas colonias. Y si no sacrifican corderos, cualquier mandamiento que infringan de los 613 que cree, están bajo maldición. En Gálatas 3:10 dice el apóstol. Gálatas 3:10, léalo. El que no cumpla todas las obras de la ley está bajo maldición. Sencillo. Y por eso mucha gente está muriendo, porque quiere mezclar los pactos. Gálatas 4:19, ¿qué dice Pablo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué vuelvo a sufrir? ¿Por qué dice que vuelvo a sufrir? ¿Por qué cree que dice que vuelvo a sufrir? Porque ya había sufrido una vez. Imagínense, el apóstol Pablo: les enseñé durante un año la gracia, el sacrificio de Jesús, el nuevo pacto, que ya no son salvos por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Imagínense, el apóstol Pablo tanto que les enseñó. Aunado a eso, escribió las cartas como una instrucción para la iglesia. Y de repente, no, pues ahora resulta que llegan unos hermanos de Jerusalén
y quieren que ahora nos mochemos allá para poder ser salvos. En Hechos capítulo 15 viene ese hecho. Póngase a pensar Pablo, ay, tanto que estuve con ellos enseñándoles la gracia, el nuevo pacto acerca de Jesucristo para que sean salvos por gracia, y ahora resulta que estos hermanitos quieren volver a hacer obras. Por eso decir, vuelvo a sufrir dolores de parto, así tengo que volverles a enseñar la gracia. ¿Por qué? Porque a alguien que escucha ley de obras, ¿qué cree que sucede con la ley de obras? ¿Qué cree que sucede con la ley de Moisés cuando se la predican? ¿Qué cree que sucede? Dice que sus sentidos son embotados, su entendimiento está cerrado. ¿Sí sabía? 2 Corintios 3, léalo. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿En qué contexto lo dijo? En el contexto de que estaban otra vez regresando a las obras de la ley. Cuando Pablo ya les estaba enseñando acerca de la gracia del nuevo pacto. Y lo dice el 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, es decir, de tono de voz o de tono de expresión, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Imagínense, perplejo. ¿Cómo que se fueron a guardar la ley después de que tanto que les enseñé gracia y de Cristo y que Cristo ya está siendo formado en ellos y de repente resulta que los hermanitos ya se quieren hacer judíos? Y lo dice el 21, imagínense si no está hablando de eso. 21, Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Por eso dice Cristo, si tú celebras la cena, ese pedazo de pan cocido representa mi cuerpo, ese jugo de uva representa mi sangre. Cada vez que tú la celebres, celébralo en el entendimiento, con la mente renovada del nuevo pacto que yo hice. Haz memoria de mí. Eso significa, hazlo con el entendimiento del nuevo pacto donde estás. Hazlo con el entendimiento, todo lo que pagué por ti, mi sangre fue derramada al máximo, como para que todavía quiera regresar a un pacto inferior. Decidme los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Dice el 21. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Cuántos saben que eso es una realidad? Isaac y Ismael. ¿Cuál era de la esclava? Ismael. Pablo les está diciendo a los que querían judaizar, al pueblo de Dios. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿De quién queremos ser nosotros? ¿Del esclavo o de la libre? Pónganse a pensar. Por experiencia propia yo sé que el judaísmo mesiánico, raíces hebreas y todos los que quieren guardar la ley, no funciona el evangelio. El evangelio que es mezclado gracia con ley, no funciona. Y los que se mueren, muchos es que se mueren porque le abrieron puertas a Satanás. Realmente no murieron por eso, murieron por la mezcla de pactos. Y si se abre puerta a Satanás, ¿qué cree que puerta hay más abierta a Satanás? Porque el hermanito, y luego voltean, es que el hermanito se murió porque andaba pecando. No, el hermanito se murió porque andaban mezclando pactos. Y el predicador fue el principal responsable. Mi hermano, está muriendo gente. De la denominación donde yo vengo está muriendo gente. Hermanos en Cristo. ¿Y qué justificante van a dar? Ah, pues que el hermano algo andaba haciendo mal. No. Algo se les estaba enseñando mal. Algo se les estaba enseñando mal. Han muerto muchos hermanos de la denominación donde yo estaba. Muchos hermanos están muriendo. Y no es responsabilidad de los hermanos. La principal responsabilidad es del que ministra la palabra, del que enseña la palabra. ¿Qué están enseñando? 24. La esclava y la libre, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. ¿Quiénes son Sara y Agar? ¿A quién representa Sara y Agar? Ahora, ¿se tenía que mezclar el hijo de la esclava con el de la libre?
Póngase a pensar. Si Dios no mezcló a Ismael con Isaac, ¿por qué, dijera mi abuela, están ahora mezclando al Ismael con el Isaac? ¿Por qué lo mezclan? Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos. ¿Para qué? Ismael, ¿a quién cree que le estaba diciendo ismaelita? Pablo, ¿a quién cree que le está diciendo ismaelita? Y muchos dicen, a los árabes. No. Le está diciendo ismaelita al pueblo de Israel, a los judíos. Les está diciendo ismaelitas, fuera de pacto. Es que de Ismael vienen los árabes. Pudieran venir los árabes, no hay problema. El problema es que a quién le estaba diciendo Ismael. Fuera de pacto, ¿a quién cree? A los judaizantes, a los que guardaban la ley de Moisés. Bueno, rápido para terminar porque se nos fue el tiempo. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos. ¿Para qué? Este es Agar. Agar produce hijos para esclavitud. Antiguo pacto, la ley produce ¿qué? Esclavos, mi hermano. ¿Usted quiere estar esclavo cuando Cristo lo hizo libre? Entonces ya no hay que guardar la ley. No hay que mezclar los pactos. No puede estar atado de una mano y libre de la otra, porque el que mezcla pactos y dice, bueno, hermano, pues es que sí es cierto, Cristo lo salvó, pero pues usted tiene que empezar a hacer obras porque si no hace buenas obras se nos va a quedar en el arrebatamiento, hermano, porque su lámpara no va a estar encendida y no va a tener aceite, hermano. Imagínese, póngase a pensar que usted tiene que hacer obras para irse con Cristo. Está de una mano libre y la otra la tiene amarrada con cadenas, porque no puede ser Agar más Sara, no puede ser, o es Sara o es Agar. Pero defínanse, amigos de internet. Rápido, dice. ¿Qué produce entonces el antiguo pacto, la ley de Moisés, que significa o que representaba a Agar? Esclavos. Ahora, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿De quién está hablando? De Sara, y está hablando de toda la iglesia de Cristo. Está hablando del nuevo pacto en Cristo Jesús, porque está escrito, regocíjate usted y tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, más son los hijos de la desolada que les amparaba. Bueno, 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿quién? De la promesa que Dios le dio a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y en su simiente, Galatas 3:16, que es Cristo, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. O es Cristo, o es la ley, o es Sara, o es Agar. Pero no mezclemos a Sara y Agar. Imagínense, Abraham, a ver, Isaac, juega con Ismaelito, tu hermanito, juega. Si no lo hizo Dios allá, ¿por qué ahora lo quieren hacer? $29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura hecha fuera, dice el versículo 30, más que dice la Escritura, Gálatas 4:30, que nos quede bien claro, por favor. Más que dice la Escritura hecha fuera a la esclava y a su hijo. ¿Quién es la esclava y su hijo? La ley de Moisés y todo concepto o idea que está en el sentido de que tenemos que guardarla y hacer obras de la ley de Moisés. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera el esclavo y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No se junten, no mezclen pactos, hermanos en Cristo, que no ven por internet. No van a heredar. Un esclavo muere porque es esclavo del temor, es esclavo de que si no cumples mandamientos, ¿qué crees? Castigo. No podemos mezclar pactos, porque si alguien nunca va a heredar la esclava, el hijo de la esclava con el hijo de la libre, nunca va a heredar a alguien que guarda el antiguo pacto de la ley de Moisés con el que guarda el nuevo pacto de gracia en Cristo Jesús. No se pueden mezclar, porque está esclavo y está libre por una parte, 50% libre y 50% esclavo. Por consecuencia, ¿qué cree? Tiene consecuencias.
31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. El que está en Cristo Jesús ya no es hijo de la esclava. Ya no depende de una ley mosaica para poder vivir y ser justo. ¿Qué dice? Somos hijos de la libre. Entendamos el nuevo pacto en Cristo Jesús. A ese pertenecemos. No mezclemos. Si celebramos la cena, 1 Corintios 11, 24, 25, el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice? Cuando usted toma el cuerpo de Cristo, ¿qué va a hacer? Ay, cuánto mal me porté en la semana, necesito examinarme. No. A ver cuántos mandamientos cumplí. No. Examine al Cordero, dice Pablo. Examinen al Cordero. Examinen el cuerpo del Señor. Y si el cuerpo del Señor por su obediencia fue la cruz, entonces usted es digno por la sangre del Cordero. Es todo. Y van a venir todos los beneficios. Póngase de pie. Hagan memoria de mí. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice Cristo Jesús. Este es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. No hagan esto en memoria de cuánto bien se portaron, cuánto mal se portaron. Porque nadie será digno por lo bueno o lo malo que se haya portado. Será indigno. Si no somos dignos por Cristo Jesús y su sangre derramada en la cruz. Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por el conocimiento pleno. Cuando tú dijiste, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Cuando tú dijiste, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto en memoria de mí. Entendemos, Señor, que ya no estamos en un antiguo pacto de ley mosaica, donde todavía hay esclavos, donde todavía los que practican ese culto de obras de justicia, o que le llaman obras de justicia, todavía ellos son esclavos. Realmente ahora debemos de entender que es por tu maravillosa obra en la cruz que nos has hecho justos, perfectos, como dice Romanos 5, 19. Por la obediencia de uno hemos sido declarados justos. Por la desobediencia de uno fuimos declarados pecadores, pero por la obediencia tuya, Cristo, somos dignos de celebrar la cena del Señor. Te damos gracias porque ese maravilloso acontecimiento que sucedió en la cruz fue para darnos vida. Gracias por darnos a entender el nuevo pacto, que no debemos de mezclar al celebrar la cena del Señor, no debemos de mezclar los pactos. Gracias porque ya no somos hijos de la esclava Agar, ley de Moisés, sino ahora somos hijos de la libre. Sara, nuevo pacto, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús maravilloso. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, agradecidos contigo por lo bueno que tú eres. Muy bien, pues nos despedimos de sus amigos que no ven por internet. Recuerde, el domingo a las 12 iniciamos el servicio, aproximadamente a la 1:20 estaremos celebrando la cena del Señor. Si la quiere tomar juntamente con nosotros, lo puede hacer el próximo domingo. Hoy por cuestión de tiempo no lo hacemos. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, le invito para que haga la oración, recibir a Cristo. Solamente sencillo, dígale: Señor, te recibo en mi corazón, en mi vida. Yo creo que moriste por mí, yo creo que sufriste por mí, y te doy gracias porque eres mi Dios y mi único Señor y mi único Salvador. Sea sano, sea libre. Le recuerdo, todos los viernes 7:45, 7:50 nuestras enseñanzas, transmisiones en vivo, así como todos los domingos a las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Les esperamos. Cristo les ama, nosotros también. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de ustedes. Bendecidos son ya en Cristo Jesús.